esta pandemia es un ejemplo de lo que es el pecado en la vida del creyente. Yo traté de cuidarme y estuve con un pastor, amigo mío, comiendo, creo que ahí sucedió, y estábamos frente en frente platicando y comiendo, y después de eso yo empecé a sentirme mal al llegar aquí a México, y supe que él se enfermó, estuvo malo de coronavirus, y pues también yo, y nadie más se infectó más que él y yo. Entonces para mí es que él traía ya el virus, y por estar cerca de él, por estar pasando tiempo hablando con él, pues sin tapabocas, pues me mandó el virus y me infecté. Esa es la posibilidad, o si no, quizás fue en el avión, pero bueno, me infecté. Por eso hablan, hermanos, de que haya una separación de 1,5 metros, de no reuniones, no fiestas, cubrebocas, lavarse las manos para evitar un contagio. Bueno, pues yo tengo un mensaje, hermanos, pero no va a ser del coronavirus, es un mensaje acerca de no infectarnos del pecado. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora al final, sí, porque quiero que escuchen el mensaje todos quiero que escuchen este mensaje. Y vamos a leer del versículo 9 hasta el 13, hermanos, todos puestos de pie. Vamos a leer ahora sí, alternadamente, todos puestos de pie, vamos a leer de una manera alternada. Primera carta del apóstol Pablo, primera de Corintios, como decimos, capítulo número 5, versículo 9 al versículo número 13, del 9 al 13. Voy a comenzar. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde le agradecemos una vez más por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia para estudiar su palabra. Gracias por traer con bien a todos mis hermanos. Ahora le pedimos que bendiga toda clase donde los hermanos estarán enseñando la Biblia a los niños. También pedimos que las hermanas que están cuidando a sus bebés en cunas puedan escuchar este mensaje. A mí ayúdeme a predicar, a hacer una bendición, que a pesar de lo duro que parezca este mensaje, que hermanos y hermanas que están aquí, jóvenes, sepan que es para ayudarles, para poder mejorar su manera de vivir y cuidar de sus vidas para que no sean destruidas por el diablo. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. La iglesia de los Corintios había llegado a un punto en el cual la Biblia dice que dentro de la iglesia había hermanos borrachos, había pecado de fornicación, una fornicación que ni siquiera entre los gentiles se escuchaba. Y había otra serie de pecados en la iglesia. Quiero que visualice que el apóstol Pablo está escribiendo a hermanos directamente de la iglesia. Y no por nada el apóstol Pablo da una lista de pecados de la iglesia.
nos sorprendemos de cosas que escuchamos en las noticias que personas inconversas hacen: asesinatos, violaciones, secuestros. Pero hay ciertos delitos que hasta llegan a trastornar nuestros pensamientos de lo capaz que es el hombre en el mundo sin Dios, capaz de hacer cosas que ni siquiera nos pudimos un día imaginar. Pero un cristiano, hermanos, que tiene contacto con cosas que los inconversos hacen hoy en día, tiene el potencial pecaminoso para cometer los actos más viles, como si nunca hubiera conocido a Dios. Que no nos sorprenda que alguien en esta iglesia llega a un punto de cometer pecados tan viles y vergonzosos como los que en el mundo se cometen. Y encontramos en la Biblia, en el capítulo 5, el caso de inmoralidad, el pecado de incesto de un cristiano. Y el apóstol Pablo, por esa razón, comienza a escribir esos versículos que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero también dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: miren, yo les escribo para que ustedes no se junten, no tengan compañerismo con los fornicarios de este mundo. Pero no solamente con los fornicarios de este mundo. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun con él comáis. ¿Por qué una iglesia se infecta del pecado? ¿Por qué una iglesia llega a corromperse? ¿Por qué una iglesia se dejan ver vergonzosamente y para manchar el testimonio pecados inmorales, pecados de fornicación? ¿Por qué? Porque la iglesia no sabe tratar al pecador, hermanos. No sabe. Aunque se enoje un miembro de la iglesia, lo más saludable para él, para poderle ayudar a guiarlo al arrepentimiento, es que él sienta vergüenza de lo que hizo, que sienta la separación de los hermanos de él, para que sepa que no estamos de acuerdo ni le estamos aplaudiendo el pecado que cometió. Tenemos que repetir los predicadores esto, hermanos. No es un asunto del predicador, no es un capricho del predicador. La Biblia lo dice, hermanos. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. La Biblia es clara. Dice que no nos juntemos con él. La Biblia dice que ni siquiera comamos con él.
Es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay cristianos que apapachan, que consienten, que comen, que conviven, que tienen compañerismo con el que anda mal con Dios. Por eso la iglesia se infecta de pecado, porque pareciera, hermanos, que no es problema, que no afecta, que no hace daño, que todos estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Sí, al arrepentido hay que darle un abrazo y decirle bienvenido, pero el Pablo está hablando de un pecador activo en la iglesia, hermanos. Activo. Ahora, ¿qué es fornicación? La palabra fornicación se utiliza para varios pecados inmorales, pero uno de ellos, muy identificado, es todas aquellas personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio antes de casarse. Son fornicarios. Jóvenes y muchachas que tienen relaciones sexuales sin casarse son fornicarios. Aunque en el mundo sea normal, sea común que lo hagan, que sientan que no es inmoral, que no es pecado, que a nadie ofende, que a nadie le hacen daño, hermanos, la palabra de Dios dice que eso es fornicación. Sigue siendo malo. Porque ahora esas acciones hasta en la iglesia, jóvenes y muchachas lo hacen porque piensan que nada malo tiene, que no es pecado. Pues tan grave es el pecado que la palabra de Dios dice: no te juntes con los fornicarios, ni siquiera comas con ellos, porque es malo, hermanos. Es contagioso. Aunque nos digan fariseos, egoístas, hipócritas, malos, pero la Biblia lo enseña. Lo enseña. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ni nos juntemos ni comamos con los ávaros, con los que tienen problemas de dinero. Pensamos que alguien que es millonario, alguien que es rico, es una persona avara. No necesariamente tiene que ser rico. Hay ricos que son honestos, hay ricos que usan su riqueza para generar empleos, pero hay gente, hermanos, que es pobre y es avara. Yo no voy a generalizar. No voy a generalizar. Pero ¿cuántos de ustedes, desde que pisaron esta iglesia, siguen teniendo problemas financieros? No es que llegaste endeudado, no es que llegaste con problemas económicos y te arrepentiste y te pusiste a trabajar y comenzaste a administrar tu dinero y comenzaste a pagar deudas y arreglaste ese asunto. No, es que llegaste así y sigues así. ¿Cuál es el problema? Es la avaricia. Una persona avarienta llega a mentir, llega a robar, llega a involucrarse en actos malignos con tal de tener más y más dinero. Hermano, la avaricia, entiéndalo bien, la avaricia es un pecado. Es un pecado la avaricia. Y la Biblia dice que no nos juntemos con esos hermanos. La Biblia dice que ni siquiera comamos con ellos. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Si yo soy fornicario, si yo soy avaro y los hermanos no se juntan conmigo y los hermanos no quieren comer conmigo, eso me va a traer vergüenza y me va a ayudar a que me arrepienta de mis pecados. Pero si me apapachan, me abrazan, me dan de comer y todo está bien, voy a seguir siendo el mismo sinvergüenza.
Dice, oh, idólatra. Ciertamente ya no adoramos imágenes de yeso, de barro, de madera, de papel. Pero la palabra idólatra significa, hermanos, todas aquellas cosas que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Todas aquellas cosas que amamos más que a Dios, todas aquellas cosas donde invertimos más tiempo que con Dios, eso es idolatría. Como aquellos, no sé, de esta iglesia que se van los domingos al estadio a ver fútbol en vez de estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Ese es su ídolo, ese es su Dios. Aquellas mujeres que se quedan viendo sus novelas en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios, las novelas son sus dioses. La idolatría. Aquellos que no vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios por trabajar y trabajar y hacer más dinero y más dinero. Su Dios el dinero, su Dios el trabajo. Y dice la palabra de Dios, con tales no te juntes, con tales ni siquiera comas con ellos. Si quiere, júzgueme. Pero hay ocasiones que yo sé que hay algunos hermanos que andan bien mal. Yo me alejo, me siento incómodo. Y quiero que sepan que yo sé cómo andan y que no puede ser lo mismo conmigo. Ya no puede ser lo mismo. Y así debe ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que así debe de ser. Dice, oh maldiciente. Aquí está, hermanos. Aquí está. Ay, ¿a poco las maldiciones es pecado? ¿A poco de repente se me salen? De repente, ¿cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, líderes de familia, están enfrente de personas que les dicen maldiciones enfrente de su cara y lo aguantan? ¿Cuántos, para vergüenza de algunos aquí, haces tus convivios, haces tus comidas y ahí está un borracho, ahí está un maldiciente, ahí está un homosexual, ahí está una prostituta y tú feliz de la vida con ellos? Estás mal con Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué pareciera que hay una maldición en mi vida? Las cosas no me salen, tengo problemas, pasan muchas cosas, no puedo más. Pues no, estás desobedeciendo a Dios. Dice, maldicientes o borrachos, conscientes a gente borracha. Dice, con tal, dice, con el tal, ni aún, dice la Biblia, ni aún comáis. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Pero hay algo interesante que Pablo dice, hermanos. Si tenemos cuidado de escudriñar el versículo 11, dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. No dice con ningún hermano. Dice que llamándose, que se llama, no dice que es. Llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún con él comáis, llamándose hermano. Pues a final de cuentas, con esto que dice Pablo, es que ni siquiera es hermano, se llama hermano. Pues ¿cómo va a ser alguien hermano si es un fornicario en acción, si es un avaro, si es un idólatra, si es maldiciente, borracho, ladrón? Dice
dice, ni con él, ni siquiera comas con él. Ladrón. Es que Dios sabe que robo porque tengo necesidad. Dios bendice lo que robo. Tus robos que haces es por tu pecado de avaricia. Nunca has estado contento con lo que tienes. Nunca. Y sabe, las personas ávaras que no están contentas con lo que tienen, el resto de toda su vida se la pasan igual y así terminan. Así terminan. La experiencia que tengo es, hay hermanas y hermanos aquí en nuestra iglesia que una semana les fue algo difícil y llegan conmigo, me dicen, pastor, Dios ha sido tan bueno que con 600 pesos, pastor, pasamos toda la semana y aún hasta nos sobró y comimos mejor que las demás semanas. Hermano, yo he sabido de hermanas de esta iglesia que sus esposos les dan 3,000 pesos y el jueves ya no tiene nada. Así. Hay hermanos que ganan bien y a la quincena, hermanos, muy apenas llegan. Y hay hermanos que son ayudantes de albañil, que todavía el sábado llegan con unas gorditas a reventar con frijoles y chorizo y huevo con chile verde, y hermanos, sin una Pepsi-Cola ahí todavía, y compartiendo. Hermano, hagámosle caso a la palabra de Dios. Dios nos está presentando aquí que en realidad el problema de gente que se dice hermana, que son fornicarios, que son ávaros, que son idólatras, que dicen maldiciones, que son borrachos, que son ladrones, en realidad nada más se dicen hermanos, pero no son hermanos. Se lo voy a demostrar. Vaya a 1 Corintios 6:9, ahí cerquitas. 1 Corintios 6:9, y da casi es la misma relación, hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, otra vez, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar, hermanos. No son salvos. Hay quienes nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué este hermano sigue siendo borracho después de tantos años? ¿Por qué este hermano sigue de marihuano después de tantos años? ¿Por qué este hermano sigue de fornicario después de tantos años? ¿Por qué este hermano sigue de tranza? Ya hizo tranza a 20, 30 familias de la iglesia. ¿Por qué sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué este hermano habla educadamente en la iglesia y en su trabajo sabemos que es un maldiciente? Muy sencillo. La Biblia dice que tales personas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que si mueren no van a la presencia de Dios. Es decir, que si mueren van a estar en las llamas del infierno. El infierno no es fantasía, es real. Y la razón principal de por qué estoy en esta iglesia es porque sé que hay un infierno. Si no hubiera infierno, no debería de estar yo aquí predicando entonces. Pero no temen. Por eso viven como viven. No quisiera tocar esto, hermanos,
Pero ¿cómo te explicas tú que un hombre violó a su propia hija, llamándose hermano? ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que alguien llamándose hermano, desnudo, va y le toca la puerta a su hija, llamándose hermano? No, es un triste perverso, peor que los animales. ¿Cómo te y hermano, se dicen hermanos, hasta predican el evangelio, hasta no faltan a la iglesia, y en sus hogares y sus vidas íntimas son los perversos. Se dicen hermanos, pero no son hermanos. ¿Sí están aquí? Es la verdad. Mire, si le voy a demostrar con más Biblia esto que le estoy diciendo. Vaya a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermanos? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Yo les he explicado, una cosa es caer, hermanos, y otra cosa es practicar. Es una gran diferencia eso. ¿Qué sucede cuando una persona se cae? Se lastima, grita, llora, le duele, no quiere volver a tener un accidente, se rompe la cabeza, se rompe un brazo y está con el dolor y quiere que lo lleven al médico. Cuando un hijo de Dios cae en pecado, se avergüenza, sufre, se siente miserable, siente que Dios lo va a matar ese día. Pero alguien, hermanos, que lo hace y lo hace y lo hace y ni siquiera, hermanos, siente nada. ¿De dónde me sale que es hijo de Dios? ¿De dónde, hermanos? Y la Biblia dice claramente, hermanos, que los tales no heredarán el reino de Dios. Aquí hay hermanos y hasta hermanas en esta tarde que hubo un tiempo que fumaron y tienen años que ningún cigarro, quienes tomaron y ninguna sola cerveza ahora, que decían maldiciones y ni una maldición ahora, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, que nos reprende, que nos llama la atención. Ahora mire, vaya a el libro de Efesios, capítulo 6. Dice, nadie, capítulo 5, versículo 5, dice: porque sabéis esto, que ningún, ¿qué, hermanos? Fornicario. Ahora voy a extender la palabra fornicario. Fornicario no solamente es el joven o la jovencita que está teniendo relaciones fuera antes del matrimonio. Fornicación también es adulterio. Relaciones fuera de su matrimonio, eso también es fornicación. Y sabe, hoy en día en las iglesias hay una plaga en las iglesias de adulterio, de hombres engañando a su esposa y de esposas engañando a su esposo, y como si nada está pasando. Como si nada está pasando. Una ocasión ganando almas, siendo apenas un recién convertido yo, hermanos.
Había una hermana fiel a la iglesia, en rutas, ganando almas, pero casi siempre andaba alejada de su esposo. Muy perica la hermana. Y andaba un hermano también ganando almas, ya viejón él, de unos 60 años, con su esposa, muy buena, toda una dama su esposa. Y que los empiezo a notar de que andaban de parejita ganando almas. Y agarrándose las manitas y tocándose los hombros y los codos y la espaldita. Y yo, siendo un jovencito apenas, hermano, recién convertido, voy y les doy una reprendida a los dos. Porque iban en camino al adulterio, hermanos. Camino ahí. Ahora, ya está despenalizado en la sociedad el adulterio. Ya ahora hay mujeres en el mundo que están casadas y tienen su novio, hombres casados y tienen a su novia. ¡Qué vergüenza, hermanos! Pero ese es el mundo. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y tenemos un compromiso con la esposa de ser leales hasta la muerte. Adulterio es pecado, adulterio es fornicación, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Amén. Fornicación abarca el incesto que vimos en el capítulo 5. Abarca el homosexualismo, el lesbianismo, las orgías que hoy son tan común en esta sociedad tan sucia y liberal. Tenemos que guardarnos de todo eso, hermanos, de todo eso. Porque hay cristianos y cristianas, tanto adultos como jóvenes, que tienen un apetito a estas cosas y están viendo y están considerando, y a veces hasta piensan que no es tan malo, hermano, porque se están alimentando constantemente de lo que hace el mundo. Y déjeme decirle, escuché a un predicador en Guerrero que había un miembro de su iglesia que decía: a mí me da horror nada más de escuchar lo que hace la gente en el mundo, y me da horror de escuchar lo que la gente hace en el mundo. Y dice el pastor que terminó haciendo lo mismo. Y aquí puede haber una mujer que estás viendo imágenes de mujeres besándose y tú dices: ay, Dios mío, qué horror. Pero sigues viendo, sigues investigando hasta el punto que lo vas a hacer. Hermanos, son tinieblas, nosotros somos luz. No te metas en un túnel de tinieblas. Ay, es que voy a echar un ejito a algunas páginas de internet. Voy a investigar a ver cómo anda el mundo. Voy a investigar hasta dónde andan de lejos de Dios. No te metas en esas cosas. Te vas a meter en grandes problemas. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No son salvos, hermanos, no son salvos. Pablo comienza diciendo: mira, no quiero que te juntes con los fornicarios, ni con los ávaros, ni con los borrachos, ni con los idólatras, ni con los maldicientes. Y luego dice, hermanos, que ellos no tienen parte, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y de Dios. ¿Cómo se contagia una persona de coronavirus?
estando cerca y en contacto de otra persona. ¿Cómo se corrompe una iglesia? ¿Cómo se corrompe una familia? ¿Cómo se corrompe un cristiano? Estando en contacto de una persona que anda mal con Dios. Así es. Ahora, un pasaje que la mayoría de ustedes han leído, que es la misma lista que hemos repetido en varios pasajes en este momento. Vaya a sus Biblias ahora, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, voy a parar aquí. Los abominables. ¿Qué es una persona abominable? La palabra abominación tiene un significado de devolver por la boca la comida que está en el estómago. Es decir, abominación significa vómito. Cuando alguien, hermanos, cuando alguien cenó desde temprano menudo, refrescos, cebolla, ajo, frijoles, tamales, carne, y en la noche siente que el techo le da vueltas y no puede dormir, y empieza con sentir aquí medio agrio y el estómago incómodo, y de repente se levanta de su cama y llega al baño y empieza y avienta que los ratones y cucarachas se van a esconder. Eso es abominación, hermanos. Es un vómito sucio y con mal olor. Eso es abominación. Y esas abominaciones son las que mucha gente está haciendo en el mundo. Los abominables, dice la Biblia. Sí, hay ciertas cosas pecaminosas que hacemos, pero hay cosas que son más graves, que se les dice abominación. Por ejemplo, homosexualismo es abominación. Aunque el mundo ya lo aceptó ante los ojos de Dios, es un vómito asqueroso. La relación de los hombres, la relación de mujeres, es un vómito. Es abominable, es asqueroso. La Biblia lo enseña. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los criminales. Otra vez, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Yo sé que muchos de ustedes me consideran una buena persona y trato de serlo, pero ha habido ocasiones que no soy nada amable, que soy indiferente, que hasta parezco otra persona. No hace mucho tiempo, aquí mismo en esta calle, un hombre adulto me habló: pastor, necesito hablar con usted. Yo no fui amable con él.
Le dije, no te puedo atender, el domingo te veo en la iglesia y hoy voy a estar en la oficina. Él pensó que yo iba a correr y que le iba a dar un abrazo. Hermano, qué bueno que andas por acá y ay, qué gusto. No, hombre, ahorita te atiendo. A ver, tráigale una soda aquí. Y le dije, no, ¿sabes qué? No puedo. Y seguí caminando, nunca me paré. Y esa misma persona, hermanos, fue a contarle a otra persona: hombre, ese pastor de la Sinaí, orgulloso, no quiso hablar conmigo, no me dio tiempo y quieren que uno cambie. Y empezó a decir un montón de cosas. Hermano, yo no me voy a parar con un marihuano que tiene años que no quiere cambiar. No voy a estar en la calle platicando con un triste adúltero que cada rato y cada que le pega la gana engaña a su esposa, con un borracho, con un flojo, con un sinvergüenza. No, hermanos, yo quise que sintiera vergüenza y que yo no estoy de acuerdo con la clase de vida que lleva y la clase de vida que le ha dado a su familia. ¿Por qué hizo eso, pastor? Porque la Biblia me dice que yo tengo que hacerlo. Hermano, repito, no soy yo, hermanos. Si en realidad queremos ayudar a que esta iglesia se mantenga limpia, no te juntes con aquellos que se dicen hermanos, que son todo lo que nosotros, que son lo que hemos dicho, hermanos. Tenga cuidado. Mire, yo he predicado esto cuando viene el verano y ya estamos entrando en el verano. Yo lo he predicado. Hermanas, vístanse como damas, como hijas de Dios. No solamente en la iglesia, en su casa y en la calle. Pero ahora, no solamente los pastores tenemos que decirle a las hermanas, sino que ahora hay hermanos que andan en su casa con su bermuda, con palmas y cocos, sin camisa y en chanclas delante de su familia. Eso es vergonzoso, hermanos. Mire, yo tengo puros hombres en mi casa. Pregúntenles cuándo ando en mi casa sin camisa, cuándo me han visto en shorts. Y son puros hombres. Y para vergüenza de algunos de ustedes que están aquí, hermanos, andas en tu casa teniendo hijas y teniendo hijos, hasta un bikini afeminado, caminando. Eres una vergüenza para tu familia. Eres enfermo mental. Estás mal con Dios. Y algunos otros peor, en la calle con su panzota y en la mecedora. Todos ahí, hermanos, con una bermuda nada más, enseñando toda la panza. ¿Eso es un cristiano? ¿Eso es un hijo de Dios? No, hermanos, no. ¿Sí están aquí, hermanos? Vamos a entrar un tiempo que los hermanos batallan en la calle, las hermanas también batallan en la calle para encontrar lo mismo en la casa y para encontrar lo mismo en la iglesia. No, Señor, la iglesia debe ser un lugar santificado, es un lugar, hermanos, reservado para la gloria de Dios. Y el hogar, hermanos, el hogar donde tú y yo vivimos es un pedacito de cielo santificado para la gloria de Dios. Y tengo que decir esto porque algunos dicen, ¿y qué es mi casa? Yo puedo andar en mi casa como me pegue la gana. Oh, hermanos, es que estás tan cerca del mundo que piensas que todo es común, que todo es normal. Pero hay un Dios, hermanos, en el cielo que no cambia y nunca va a cambiar. Yo sé que suena bien exagerado, pero a veces yo me siento, hermanos, así, y traigo unos pantalones que no están tan largos como este, y a veces hay ocasiones que tengo que jalar mi pantalón. Mire, hermanas, no ande con sus blusas de luchadora.
No ande con sus minifaldas. Mire, hermanas ya de 60 años, 60 años, con sus botas y su minifalda. Válgame. Lo que no hacían cuando tenían 15 años, ahora lo hacen ya siendo ancianas. Ya, tranquila hermana, ya, compórtese. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que anda mal? No te juntes ni comas con él. Aquí está, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta tarde. Bendiga la invitación. Salve a cualquier persona que está aquí sin salvación. Use a los ganadores de almas, Señor. Ayúdenos a ser parte de una iglesia santificada. Ayúdenos a separarnos, aunque nos cueste, de aquellos que se dicen hermanos y andan mal. Ni siquiera comamos con ellos, dice la Biblia. Ayúdenos a obedecer.